queremos descubrir a la persona que hay tras la leyenda, y la primera de estas leyendas nos lleva al escritor Oscar Wilde, y al momento de su obra, la importancia de llamarse Ernesto. El Ernesto de Oscar Wilde escribe a su amigo Bunbury una carta que dice: mi queridísimo Bunbury, te escribo desde el profundísimo sopor que el campo y mis entrañables vecinos me producen. Como siempre he dicho, cuando uno está en la ciudad se divierte a sí mismo, pero cuando uno está en el campo, uno divierte a los demás. Yo, Enrique, siempre pensé que tu nombre venía de este libro de Oscar Wilde, pero de pronto, escuchando uno de tus conciertos, oí cómo le dedicabas una canción a Eva Bunbury. ¿Quién es Eva Bunbury? ¿Y cuál es realmente el motivo por el que tú te pones ese apellido? ¿Es por Oscar Wilde? ¿Es por...? Pues yo tendría 14 años o 15, por ahí, ¿no? Pues una de las chicas que había, tampoco creo que hubiera muchas más, creo que Eva era la única, pues era Eva Bunbury, y los amigos que formábamos el grupo éramos unos apasionados de la literatura, ¿no? No sé por qué en algún momento surgió la cosa de ponernos como seudónimos, ¿no? Para nuestras futuras carreras exitosas, de lo que pensáramos que íbamos a hacer con esa edad, ¿no? Yo ya estaba haciendo mis pinitos con la música, pero obviamente todo era muy modesto, ¿no? Y la conexión de Eva con la importancia de llamarse Ernesto, bueno, pues confluyó en este apellido que nos parecía tan sonoro y tal. Era una cosa así como consensuada, o sea, no era ni siquiera una cosa mía, no era, vale, pues tú vas a ser Bunbury, ¿no? Lo curioso es que después de tantísimo tiempo no me parezca terrible, ¿no? Porque los nombres que te pones en la juventud, pues luego pueden pasar factura y bueno, te pueden parecer terribles, ¿no? Bueno, seguramente por lo que dices, ¿no? Que es un nombre tan sonoro que tiene mucho que ver con tu carrera, ¿no? Con ese sonido tan puro, tan limpio, tan... Bueno, y porque he encontrado conexiones con el trasfondo de la obra. Está todo el tema de la máscara y de lo que oculta el personaje, ¿no? Y durante mucho tiempo me pareció que era importante que un poco separar a la persona del personaje que se subía al escenario, ¿no? Que como para conservar una privacidad y poder mantener cierto equilibrio mental, ¿no? El saber que la exposición pública es una cosa, pero la persona sigue intacta, ¿no?